Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un placer nuevamente para Fundación Cáncer Vida y en el mío propio, Francisco Vidangosi les habla por acá, director ejecutivo de la Fundación, tenerlos en esta nueva jornada educativa que busca entregar información para la población, nuestros pacientes familiares con cáncer, así como también para profesionales de la salud que están vinculados de una u otra manera con este tema que es el cáncer. Una pandemia que ha estado un poco como oculta en este momento, una pandemia silenciosa, lamentablemente en un proceso que ha sido complejo para nuestros pacientes en general. Esto a propósito de que desde marzo que tenemos abierta la plataforma cancerresponde.cl, que ha podido dar orientación a los pacientes que han sido postergados en estos procesos de pandemia, así que tanto en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento, por lo que para nosotros es tremendamente importante poder estar conectándonos con ustedes para el tema de educación, de informarnos respecto a nuestros derechos. Y como por ejemplo en este caso, el día de hoy, vamos a hablar del GES, el problema número 45 relacionado con las leucemias en mayores de 15 años. Para esto contamos con dos expertos. Como siempre, la Superintendencia de Salud nos envía a un representante, que en este caso hoy día va a ser la señora Claudia Chamorro Sandoval. Ella es matrona y fiscalizadora del Subdepartamento de Fiscalización de Beneficios de la Superintendencia de Salud. Y después vamos a tener a la hematóloga, la doctora Cristina Rojas, del Hospital Gustavo Frique y Clínica Reñaca, que también nos hablarán desde la perspectiva de la patología y su tratamiento. Quiero darle las gracias también a Centrum TV, que como siempre nos facilita la plataforma en un trabajo que ha sido arduo todo este año, porque la información se requiere. Y bueno, sin más, quiero dejar con ustedes entonces, primera parte, que sería en este caso la participación de Claudia. Claudia, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y dar de tu tiempo laboral y personal para compartir esta información que es tan relevante. Muchas gracias, Claudia, y bienvenida. Hola, muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. La verdad es que siempre es un agrado, un placer estar en conjunto con ustedes en esta actividad porque es una actividad que ayuda mucho a difundir todos estos temas que son tan importantes. Hoy vamos a hablar de la garantía explícitas en salud, leucemia en personas de 15 años y más. Mi nombre es Claudia Chamorro, soy fiscalizadora del Subdepartamento de Beneficios de la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de la Superintendencia de Salud. A modo de una pequeña introducción, quiero contarles un poquito qué son las garantías explícitas en salud. Ya las que están reguladas a través de la Ley 19.966 del año 2004 y las garantías son constituyentes de derechos para todos los beneficiarios y el cumplimiento de ellas es exigible tanto al Fondo Nacional de Salud, que es el FONASA, como a las instituciones de salud previsional conocidas como ISAPRE. Entonces, en la lámina lo que les explicaba es que las GES son constitutivas de derecho y por tanto son exigibles, ¿cierto? Y se las vamos a exigir a quienes, al Fondo Nacional de Salud y a las instituciones previsionales que son las ISAPRES, así como también a la superintendencia y a todas aquellas instancias donde podamos generar la reclamación de estas garantías. El Fondo Nacional de Salud y las instituciones de salud previsional deben dar un cumplimiento obligatorio a estas garantías explícitas y ellas están contempladas dentro del régimen que está vigente. ¿Cuáles son las cuatro garantías que tenemos dentro del régimen GES? Es el acceso, que básicamente quiere decir que todas aquellas personas que cumplan con ciertos requisitos tendrán acceso a atenderse y a las siguientes garantías dentro de un problema de salud que esté garantizado. La oportunidad, que lo que hace es entregarle un plazo determinado al cumplimiento de ciertas prestaciones o hitos. La protección financiera, que entrega un techo para lo que es el copago o lo que uno debe pagar como beneficiario, y la calidad, que lo que hace es respaldar que aquellas instituciones de salud o prestadores en los que nos vamos a atender estén acreditados, ya sea en los prestadores institucionales que estén inscritos acreditados en la Superintendencia de Salud, así como también que los profesionales de salud se encuentren inscritos en nuestro registro de prestadores. Todo este conjunto de garantías son para un conjunto priorizado de programas, enfermedades o condiciones de salud que están señaladas en el decreto número 22 del año 2019 del Ministerio de Salud, que es el que se encuentra vigente a la actualidad. En cuanto al problema de salud GES número 45, leucemia en personas de 15 años y más,
La definición corresponde a la proliferación neoplásica o cancerígena, como le llamamos más comúnmente, de células hematopoyéticas inmaduras, que vendrían siendo las leucemias agudas o maduras, representadas en las leucemias crónicas, que afectan a las líneas celulares mieloide o linfoide. Se caracterizan además por síntomas de insuficiencia medular. Lo más característico que presentan este tipo de pacientes es anemias, infecciones, hemorragias y todo esto asociado a síntomas tumorales. El decreto establece un número determinado de enfermedades que están incluidas dentro del problema de salud GES número 45, ya que independiente de que el problema de salud se llame leucemia en personas de 15 años y más, contempla un listado de prestaciones que pueden ser sinónimos ya de esta terminología médica habitual. No las vamos a nombrar en esta oportunidad, se las voy a dejar ahí porque en verdad son hartas, ya, pero lo que más conocido tienen ustedes todo lo asociado a la leucemia, ya leucemias de tipo agudo, basófilas, crónicas, eosinófilas, granulocíticas, linfoblásticas, agudas y crónicas, mielógenas, monocíticas, en fin, ¿ya? Esto está inserto en el decreto, por tanto, la persona que necesite ingresar por el diagnóstico de leucemia para acceder y que se cumpla la primera garantía, que es la de acceso, debe poseer alguna de estas enfermedades. ¿Quiénes acceden? En este caso van a acceder todos los beneficiarios de 15 años y más que con una sospecha de la leucemia van a tener acceso a confirmación diagnóstica y al estudio de salud. Luego, una vez confirmado el problema de salud, tendrá derecho o acceso al tratamiento y seguimiento, y una vez que esté en tratamiento, tendrá acceso a continuarlo. Esa es la primera etapa de la leucemia. Sin embargo, el decreto también establece que aquellos pacientes que sufren nuevamente una leucemia, que en terminología médica se llama recidiva, van a tener acceso nuevamente a confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. ¿Ya? En el fondo, las mismas garantías son para los pacientes que tienen nuevamente una leucemia. Lo que vamos a ver acá es el acceso y básicamente en esta lámina lo que les quiero mostrar es ya de forma más gráfica dónde se realizan las atenciones GES para el problema de salud número 45. Hemos realizado estas infografías con el objetivo de dar más claridad a dónde uno debe recurrir dependiendo de las distintas etapas en que se encuentra la enfermedad o en las etapas en que, digamos, se va transitando a través del GES. Para los usuarios de FONASA, la puerta de entrada siempre va a ser, o sea, generalmente es un consultorio o un centro diagnóstico terapéutico, más conocido como CDT, o un centro de referencia de salud, más conocido como CRS. Sin embargo, hay una cantidad de pacientes que hacen leucemias agudas y que a veces no logran distinguir la sintomatología e ingresan también por las urgencias de los hospitales. La etapa de diagnóstico se realiza en los hospitales, en los centros de diagnósticos terapéuticos CDT y en los centros de referencia de salud CRS. Los tratamientos mayormente se realizan en los hospitales, dado que ahí es donde se encuentra la capacidad técnica para realizar las quimioterapias, ¿ya? Y toda esta, muchas de estos esquemas terapéuticos también necesitan de internación. Por tanto, en esta etapa, que es la etapa de tratamiento, esta patología, que es la número 45 de leucemia, incluye también lo que es la hospitalización. ¿Ya? Esto está definido también en el listado de prestaciones específicos que les voy a mostrar en un ratito más de qué se trata. Y el seguimiento, generalmente estos pacientes en una primera etapa continúan con sus controles en los mismos hospitales donde han sido tratados u otros que estén convenidos, ¿ya? Y en los centros de diagnósticos terapéuticos CDT y centro de referencia CRS. Cuando yo les hablo de consultorio, va a ser el consultorio de atención primaria, ¿cierto? Donde vemos a los médicos generales, la nutricionista, y cuando les hablo de centros de diagnóstico o centro de referencia, nosotros le llamamos centro de atención secundaria, que es donde contamos con los especialistas. ¿Ya? Y cuando ya hablamos de hospitales, todos los conocen, los hospitales que tienen la suficiencia técnica como para poder tratar estos problemas de salud tan complejos. Para los usuarios de ISAPRE, la sospecha generalmente se realiza en un centro médico privado o en una clínica privada donde una vez se ingresa
o por la consulta ambulatoria o por la urgencia. El diagnóstico se mantiene en el centro médico privado o en la clínica privada. Importante es mencionar que para las ISAPRES, igual que para FONASA, están ya convenidos los prestadores o ya están determinados los prestadores donde yo voy a ir, ¿ya? Y el tratamiento en la clínica privada y el seguimiento generalmente en la clínica privada, que es donde tenemos los especialistas, o en un centro médico privado que también puede contar con especialistas para la patología. ¿Ya? En este caso también incluye para lo que es tratamiento la hospitalización. Está definido en el listado de prestaciones específico. Eh, Como les comentaba, y aquí quiero andar muy brevemente, los pacientes GES diagnosticados con una enfermedad GES, en este caso con leucemia, deben atenderse en los centros de salud que la red establece para ello y para las distintas intervenciones sanitarias, ya sea para la sospecha, el diagnóstico, el tratamiento o el seguimiento. Ya esto es más a modo de educación general. Ya si yo decido como usuario salirme de la red que me entrega la ISAPRE o salirme del hospital o centro que me está entregando el FONASA, dejo de tener la garantía GIAS. En cuanto a la garantía de oportunidad, quiero comentarles un poquito cuáles son los tiempos máximos de espera. Para el diagnóstico y el estudio completo, hacemos una división entre la leucemia aguda y la leucemia crónica. Y en esta gráfica lo que le queremos mostrar es los hitos y los plazos con los cuales deberían cumplir nuestras garantías o en el tiempo en que debería realizarse como máximo la prestación que requiere un paciente con leucemia. En cuanto a la leucemia aguda, desde la sospecha tiene 21 días, desde que yo sospecho hasta que yo diagnostico 21 días. Luego, para realizar el tratamiento de quimioterapia, una vez que el médico indica la quimioterapia, tenemos 72 horas para realizarla. Y para un control de seguimiento, el primer control de seguimiento luego del tratamiento que se realice, tenemos 14 días desde la indicación médica. Y por su parte, en la leucemia crónica, para la confirmación tenemos 60 días desde la sospecha. Para que se realice la quimioterapia tenemos 10 horas desde la indicación médica y para el primer control desde la indicación médica tenemos 30 días. Ya, estos son los plazos que son exigibles. Puede realizarse esto dentro del primer día desde que me lo indican, como hasta el plazo máximo que muestra la gráfica. En cuanto a la cobertura del GES, esta gráfica lo que muestra es a grandes rasgos qué beneficios incluye GES para GES 45 leucemias mayores de 15 años. ¿Ya? En este caso incluye medicamentos y exámenes. Todos estos medicamentos y exámenes se encuentran detallados en el listado de prestaciones específicos, ya del problema de salud 45. Y aquí volver a reforzarles la idea de que todas estas prestaciones deben ser realizadas en el prestador GES que sea convenido por FONASA y por ISAPRE respectivamente, y que todas estas prestaciones individuales se encuentran contenidas dentro de un listado de prestaciones específicos, que es el que se aplica es el que está vigente para la fecha en que ocurre el evento, o sea, que se confirma la enfermedad y que todo esto se encuentra detallado a través de intervenciones sanitarias y canastas, ¿cierto? Ahora les voy a mostrar un poquito lo que es la estructura. Aquí, por ejemplo, tenemos el problema de salud GES 45. Y aquí nos vamos ya a empezar a adentrar un poquito en lo que es la protección financiera, ¿cierto? Que es lo que yo les comentaba, que es como el techo o cómo me protege mi aseguradora de que yo realice un copago X y que no exceda ese copago. Para que esta protección financiera aplique, las prestaciones que a mí me realicen como paciente de leucemia tienen que estar contenidas en el listado de prestaciones específicos. Y esta gráfica lo que muestra es el problema de salud, ¿ya? El tipo de intervención sanitaria, que es el diagnóstico, el tratamiento y seguimiento, como lo vimos anteriormente. Y para cada una de estas etapas o intervenciones sanitarias tenemos una prestación o un grupo de prestaciones. Luego les muestra la periodicidad. Esto quiere decir que según esa periodicidad se van a realizar los cobros. Por ejemplo, cuando es cada vez que yo me hagan esa prestación, yo voy a copagar X monto por tratamiento completo, en este caso, considerando quizás tratamiento completo, lo que es un esquema completo de quimioterapia, ya o mensualmente, como en el caso de los controles posteriores al tratamiento.
pueden ver en la columna arancel lo que tiene que ver con el valor de esa prestación o grupo de prestación, eso es su valor real, así está valorizado por el listado de valorización, ¿ya? Y el copago viene siendo nuestra protección financiera. Esto quiere decir que los pacientes como máximo van a cancelar por cada una de estas prestaciones o grupo de prestaciones el copago que ven en la última columna. Esto se los quiero graficar también con un ejemplo, porque sé que esto es como harta información y es mejor ejemplificarlo. En esta lámina lo que les quiero mostrar es un poquito, este es un grupo de prestaciones, ¿ya? Este listado de prestaciones específicos acompañan la ley o acompañan el decreto GES vigente y con este es el que uno se guía para saber en qué canasta están los pacientes, qué prestaciones les vamos a realizar y si esas prestaciones están cubiertas por GES. En este caso vemos un grupo de prestaciones GES, ya que tiene adentro un número limitarias. Y con esto les voy a ejemplificar lo que tiene que ver con la cobertura GES. ¿Cuánto yo voy a cancelar realmente si es yo tengo una leucemia? Entonces, para FONASA A y B el copago es 0%, siempre. Para FONASA C es el 10% y para FONASA D e ISAPRES es el 20%. Por tanto, del valor arancel yo voy a cancelar como máximo por cada prestación o grupo de prestaciones que me realicen el 20%. Más esquematizado en un ejemplo. En caso que yo quisiera realizar la prestación quimioterapia, leucemia mieloide crónica, tratamiento inhibidor tirosina quinasa, ¿cierto? Este tiene, nos vamos a devolver un poquito, si lo buscamos aquí dentro de los tratamientos, es el último de la intervención sanitaria de tratamiento y dice que el valor arancel es 3.058.630 y mi copago máximo va a ser 610.730. Como les acabo de decir, el arancel 3.058.630 y si usted pertenece a FONASA D o ISAPRE, el monto que va a cancelar por esa prestación va a ser 611.730. Por tanto, ese es el techo que tenemos como pago y con eso hacemos valer la protección financiera. Los beneficiarios de FONASA de 60 años y más tienen atención gratuita en todos los establecimientos de salud pública, por tanto, independiente de la letra que tengan, con 60 años siempre van a ser FONASA, van a estar en el tramo de FONASA AB, que el copago es 0%, es gratis. ¿Dónde debo reclamar? ¿Ya? Aquí ya yo les pude mostrar, pasamos primero por el acceso, quienes iban a acceder, luego por la garantía de oportunidad, cuánto plazo tengo para que me realicen las prestaciones, luego por la protección financiera y la cobertura, y si algo de eso no se cumple, que mayormente lo que no se cumple a veces, y sobre todo en periodo de pandemia, por el confinamiento y por la capacidad instalada que tuvieron los establecimientos de salud, no se pudieron cumplir con algunos plazos, pero en un tiempo normal, sin pandemia, nosotros podríamos hacer un reclamo al FONASA si es que no me cumplen un plazo, por ejemplo. Ya, como regla general, los reclamos siempre pueden presentarse o en el FONASA o el ISAPRE, dependiendo de dónde sea la afiliación, y estas instituciones tienen la obligación de entregarles una respuesta al reclamo. El reclamo se puede efectuar de manera presencial y mayormente en este tiempo pandémico se realiza a través de sistemas electrónicos que están habilitados para este objetivo. El plazo de respuesta, el FONASA, una vez que recibe la respuesta, o sea, perdón, el reclamo o la ISAPRE, en un plazo máximo de 15 días hábiles, contados desde la recepción del reclamo, debe entregar una respuesta. ¿Ya? Excepcionalmente el plazo podría ser mayor o menor, dependiendo de, digamos, situaciones externas. Y la respuesta siempre debe ser de manera formal, por carta o por correo electrónico. El FONASA o la ISAPRE podría acoger mi reclamo, acogerlo parcialmente, rechazarlo o en el fondo no pronunciarse dentro del plazo y ahí activaríamos la segunda instancia que es la reclamación en la Superintendencia de Salud. La reclamación en la Superintendencia de Salud generalmente se realiza con aquellos reclamos que no han sido anteriormente acogidos o han sido parcialmente acogidos o rechazados. En el fondo, cualquier reclamo con el cual no haya quedado
con el cual la respuesta no haya sido satisfactoria para el beneficiario, ¿ya? Y si no han sido, por supuesto, resueltos por estas instituciones. Y en determinadas ocasiones podría tomar algunos reclamos sin pasar por el FONASA ISAPRE, pero la verdad es que son excepcionales. El reclamo se efectúa vía presencial en las oficinas de la Superintendencia de Salud, en Santiago o en regiones, o mediante la página web de la Superintendencia de Salud, donde contamos con un formulario único de reclamos. Ahí hay una pequeña fotito de cómo van a encontrar el banner de reclamar en línea. Y si alguien quiere, aproveche de sacar una fotito, está el link con el cual pueden acceder directamente. Una reclamación muy común es cuando no me informan o no me indican dónde me van a atender y hay incumplimiento de la garantía de oportunidad. O sea, se excede el plazo que está garantizado para la atención del paciente con leucemia. Ya, si yo como beneficiario estoy en esta condición donde ya se ha excedido el plazo y no me han atendido, puedo poner en conocimiento de esto a FONASA o a ISAPRE y solicitar el segundo prestador, que en el fondo va a ser otro prestador de salud, no el designado en primera instancia por la aseguradora, quien deba cumplir mi garantía. El FONASA y las ISAPRES tienen 2 días hábiles para poder designar este segundo prestador, ¿ya? Y una vez que me han designado el segundo prestador tiene 10 días o puede ser incluso menor, dependiendo de cuánto sea la garantía de oportunidad en el decreto vigente, pero no debería pasar más de los 10 días en que me realice la atención. Si FONASA o ISAPRE no me designa un segundo prestador, o el prestador designado no puede cumplir con esta garantía de oportunidad, por ejemplo, me designan un hospital X, me mandan a un segundo hospital, pero ese hospital justo, estoy yéndome muy al extremo, pero puede sufrir un siniestro y no tiene la capacidad de cumplir con mi garantía, aun cuando es el segundo prestador designado, yo debo recurrir a la Superintendencia de Salud y se puede entregar un tercer prestador, ¿ya? Y desde que está vencido el plazo, la Superintendencia tiene un tiempo de 2 días hábiles para designar un segundo o tercer prestador según corresponda. Un segundo prestador en el caso que FONASA ISAPRE no lo hubiera designado, o un tercer prestador en el caso que el segundo designado no haya podido de 5 días o podría ser eventualmente menor dependiendo de cuánto sea el plazo designado en la garantía de oportunidad que está en el decreto. ¿Ya? Como les comenté, nuevamente es muy importante saber la existencia de las garantías, saber que leucemia mayores de 15 años, según el listado de patologías incorporadas, es aquellas cosas que los beneficiarios pueden reclamar de una u otra manera si no se cumplen, así como también aquellas cosas que están, digamos, de las cuales son beneficiarias o que son un derecho por ley. Les quiero agradecer este breve momento para la presentación. Muchísimas gracias, Claudia. La verdad es que, bueno, así como tú lo muestras, resulta es bastante más sencillo entenderlo. Y además ya llegaron preguntas. Comentarles, por supuesto, a quienes nos están viendo a través de nuestra señal de Facebook, así como también el streaming en vivo, que todas sus preguntas por aquí, por favor, van a ser contestadas al final de la actividad. Y también, por supuesto, me toca agradecer muy especialmente al laboratorio AVI, que nos permite financiar este tipo de jornadas, sobre todo por el vínculo que tiene con la hematología oncológica en particular. Así que agradecemos el gentil apoyo del laboratorio AVI. Y quiero dejar a continuación entonces a la doctora Cristina Rojas. Ella es hematóloga del Hospital Gustavo Fricke y de la Clínica Reñaca de Viña del Mar, que nos dará la perspectiva desde el profesional de la salud a propósito de esta patología tan complejas y variadas que son las leucemias. Así que quería, Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos. También había mencionado, y si no lo vuelvo a mencionar, nuestros agradecimientos al laboratorio AVI, que hace posible que podamos hacer esta transmisión y presentarnos de esta manera con la comunidad. Entonces, quiero dejar a continuación a la doctora Cristina para que nos hable de la patología desde la perspectiva del el clínico, ¿cierto? Del médico que atiende este tipo de enfermedades. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros y te dejo con tu público.
Buenas tardes a todos. Me presento, soy la doctora Cristina Rojas, soy hematólogo en la Quinta Región, trabajo en la Clínica Reñaca y en el Hospital Dr. Gustavo Frique. La Fundación Cáncer Vida, que siempre está haciendo estas charlas que son súper útiles, me pidió que hablara de la parte clínica de la leucemia. La verdad es que si nos sentamos podemos estar aquí hablando de leucemias hasta que nos dé puntada, pero creo que hay conceptos básicos que son súper importantes que compartamos y tengamos un lenguaje en común para que cuando uno recibe la información sepa de lo que le están hablando. Quiero agradecer también absolutamente la invitación. Pero no puedo hablar de leucemias, no puedo hablar de cáncer sin partir con esta diapositiva que es mi caballito de batalla. Lo que estamos viendo acá son, por un lado, los países desarrollados, los otros, los países en desarrollo, y acá causas que pueden llevar a tener un cáncer. Y como vemos, no estamos totalmente indefensos ante el cáncer. Tenemos la opción de cuidar nuestra dieta, de no fumar, de protegernos. Chile se encuentra mucho más en este país que en este. Es importante que se acuerden de eso. ¿Ya? Y esta, la última epidemiología de cáncer en Chile de las estadísticas vitales del INE del 2017, dicen que la proyectado como primera causa país al 2020 va a ser el cáncer. Evidentemente es el COVID, pero cuando todas las olas que tengan que venir se vayan, vamos a tener que nos vamos a encontrar con que el cáncer va a ser nuestra primera causa de muerte. Las leucemias en el GES se dividen en leucemias en pacientes mayores de 15 años y en cánceres en menores de 15 años. Por favor, de lo pediátrico yo no sé nada, así que vamos a leucemias en pacientes de 15 años y más, que es el nombre de la garantía GES. Tenemos dos grandes grupos, la leucemia aguda y las que son las leucemias mieloides crónicas. A su vez, cada uno de esos grupos tiene un montón de subdivisiones y muchas características que permiten darle el nombre completo. Y cuando una persona tiene una leucemia, le hacen todos estos estudios para poder ponerle nombre y apellido a la leucemia. ¿Qué vemos acá? Esto es el patólogo. Aquí tenemos la famosa célula pluripotencial, muy famosa ahora y conocida como células madre. La célula madre primitiva se divide en dos grandes grupos. El grupo mieloide, desde donde van a provenir las leucemias mieloides agudas, y el grupo linfoide. Pero evidentemente esta célula madre no está para producir células leucémicas, sino que para producir células normales. Y cuando algo en este proceso sale mal, yo puedo tener una leucemia. Mi célula mieloide a su vez se va dividiendo y paso a tener 4 elementos muy importantes de mi sangre. Las plaquetas, que son responsables de la coagulación, los glóbulos del transporte de oxígeno, los monocitos, que son parte de mi sistema defensivo innato, aquel que yo tengo desde el momento que nazco y que se enfrenta a las infecciones, los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, que también son células defensivas inespecíficas. Y la serie linfoide se va madurando y se divide en dos grandes grupos, los linfocitos T y NK y los linfocitos B. Los linfocitos T son, el más famoso es el linfocito TCD4, que es el que se afecta con el VIH. ¿Y qué es lo que hace? Es el director de orquesta, es el que le dice al linfocito B, haz esto, es el que le dice al linfocito, haz esto otro, el que habla con los neutrófilos. Y por eso es que los pacientes con VIH tienen tan profundamente afectada su inmunidad y tienen tanto riesgo de infecciones. El linfocito NK es por natural killer, nacido para matar. Y es el responsable de matar células infectadas o células tumorales.
Y finalmente tenemos el linfocito B, que tiene muchas cosas que hacer, pero lo más famoso que hace es producir anticuerpos para protegernos de infecciones a las cuales ya hemos estado expuestos antes. Y él es muy famoso en este instante porque es el responsable de hacer los anticuerpos cuando yo me vacuno. Vamos a partir con un caso clínico para ir aprendiendo un poco qué es lo que nosotros buscamos y qué es lo que necesitamos saber en el contexto de una leucemia. Este caso, por supuesto, es inventado por mí. Y la foto, Google. Tenemos un paciente varón, 40 años, que tiene hace una semana mucho cansancio, eso fatiga, mucha fiebre y sangrado de las mucosas, vale decir la boca, las encías y la piel. Un paciente que está muy machucado. Le hacen un hemograma, tiene una hemoglobina de 7, lo normal es 13, así que podemos ver que es un paciente que está con anemia. Tiene los leucocitos aumentados porque tiene 30.000 cuando lo normal es hasta 10.000 y tiene las plaquetas de 10.000 y lo normal es 150.000. Por lo tanto, vemos que este es un hemograma que está muy enfermo. Entonces, cuando pasa esto, uno hace un frotis. ¿Y qué ve en el frotis? El hematólogo mira y busca estas células, que son células que no tienen nada que estar haciendo en la sangre ni en la médula y se llaman blastos leucémicos. Y eso es lo que nosotros miramos en el frotis y nos determina que esto es una leucemia. ¿Cuántos tipos de leucemia hay en la leucemia mieloide aguda? Hay varias porque todo depende de cuando miramos esa cascada, en qué punto la célula enloqueció y se dedicó, en lugar de producir sangre normal, a producir blastos leucémicos. A más primitiva la célula, más inmadura va a ser la leucemia. Esto que vemos aquí es el desarrollo normal desde un mieloblasto, vale decir una célula inmadura de la línea mieloide, hasta el famoso neutrófilo. Y donde quiera que se pare la maduración, va a ser el tipo de leucemia. Vamos a este segundo caso. Este segundo caso, antes de ver el hemograma, quiero que vean esto. Ninguna de estas células es normal. Los blastos leucémicos son células atornillan al revés, que debía produciendo glóbulos rojos, plaquetas y despensas, empieza a producir solamente esto. ¿Ya? Aquí tenemos otro paciente que nuevamente tiene un hemograma muy alterado y tiene 90% de blastos. Este paciente también tiene una leucemia aguda. Y en este caso, por estas células, uno dice que esto es probablemente una leucemia. Cuando vimos los dos casos, uno de los conceptos que es súper importante que recuerden es que la leucemia es una enfermedad que aparece muy rápido. Muy, muy rápido. Los pacientes en general, y es una cosa que uno siempre tiene que explicarse, pero a mi marido, mi señora, le hicieron hemogramas hace 3 meses y estaba normal. ¿Cómo iba a haber estado normal? Y la verdad es que sí, porque la leucemia aguda es rápida, violenta, tajante. El paciente estaba bien, el paciente está mal. La evolución es muy rápida. ¿Cómo estudiamos una leucemia aguda? En general, las leucemias agudas ingresan a hematólogos, hacemos primero un estudio de sangre, como el que les mostré, que buscamos las células alteradas, y después hacemos un examen que se llama mielograma. En el mielograma yo hago una punción sobre huesos específicos que se pueden puncionar, que son generalmente el esternón y el huesito de la cadera, no la columna, que todos me dicen, ¿tendré problemas a la columna? No, no es la columna, es como en el cachete. Yo hago una punción y saco médula, porque la médula es accesible. La médula ósea que produce la sangre está dentro de los huesos. Yo llego, tomo mi muestra y le hago una serie de análisis. Le hago primero el mielograma, que es lo que yo puedo ver con mis ojos.
se hace un examen de una citometría de flujo. Este es un examen que básicamente toman estas células tumorales y las torturan hasta que confiesen si son mieloides o linfoblásticas, porque el ojo se puede equivocar. La palabra final la tiene este examen. Hacemos una citogenética para ver cómo están los cromosomas, a ver cuán mutados están. Y además se hace lo que se llama una biología molecular. ¿Qué es la biología molecular? Es un examen que se hace con técnicas muy específicas para ver si esta leucemia tiene marcadores genéticos específicos. Hay marcadores genéticos que se asocian a mejor pronóstico y hay marcadores genéticos que se asocian a peor pronóstico, y eso nos permite a nosotros definir cuán agresivo va a ser el tratamiento que le vamos a hacer a nuestros pacientes. ¿Cuál es el tratamiento para las leucemias? La verdad es que es quimioterapia. Le da 7 días seguidos de quimioterapia al paciente para poder bajar la cantidad de masa tumoral. Y las leucemias linfoblásticas agudas, salvo cuando recién debutan, se tratan principalmente en forma ambulatoria. Ahora vamos a pasar a otro tema, que son las leucemias mieloides crónicas. Las leucemias mieloides crónicas son, como su nombre lo indica, crónicas. Y son principalmente dos: la leucemia mieloide crónica y la leucemia linfática crónica. La más famosa de ambas es la leucemia mieloide crónica. La leucemia mieloide crónica tiene un cromosoma que la define, o una mutación, que es el cromosoma Filadelfia, que es la traslocación de 2 cromosomas. Y esa es la manifestación que se puede ver bajo el microscopio de un gen que se llama BCR-ABL. Y todos los pacientes que tienen una leucemia mieloide crónica tienen el BCR-ABL. ¿Qué vemos aquí? Un monito como el que vimos anteriormente, pero ahora vamos a seguir esta línea. La célula que se altera es la célula mieloide. En las leucemias agudas, yo sigo produciendo de todo, sigo produciendo eosinófilos, sigo produciendo neutrófilos y sigo produciendo basófilos. Pero la médula está on fire y no tiene ningún tipo de límite. Y produce, y produce, y produce, aun cuando no sean necesarios. Lo importante es producir. Y pierde el balance. Estos pacientes en general llegan con recuentos de glóbulos blancos bastante altos. Hemos tenido pacientes hasta 400.000 blancos, ya sabemos que lo normal es 10.000, y tienen el vaso que está aquí, justo donde se tocan las costillas al lado izquierdo, que está muy aumentado de tamaño. ¿Por qué? Porque el vaso funciona como una esponja que absorbe todas estas células. Esta es la translocación que estábamos hablando. Es solo para que vean, acá tenemos el gen 9 en verdecito, el cromosoma 29 en verdecito, el cromosoma 22 en amarillo. ¿Y qué pasa? Un pedazo del amarillo se pega al verde y del verde al amarillo y se produce esta proteína que en las condiciones normales no existe. Es una proteína que está solamente en esta enfermedad. Pero eso es una bendición encubierta. Es, para el punto de vista de tratamiento, muy positivo. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Este es un hemograma. Esos puntitos moraditos son plaquetas y lo que es así como gris rojizo son glóbulos rojos. Este es un hemograma de una leucemia mieloide crónica. Tengo de todo, tengo neutrófilos, basófilos, pero todo en grandes cantidades. La leucemia mieloide crónica por años tuvo solamente un tratamiento que era la hidroxicarbamida. Aquí esta era la historia natural de los pacientes. Los pacientes tenían una fase crónica, una fase acelerada y una crisis blástica. Los pacientes, nosotros tenían una fase crónica de 5 o 6 años, después podían o no tener la fase acelerada o pasaban derecho a la crisis blástica, que era cuando se convertía a leucemia mieloide aguda, o linfoblástica, podía ser cualquiera de las dos. Entonces, cuando uno tenía un paciente, estamos hablando antes del año 2000,
que tenía una leucemia amiloide crónica, uno decía, uy, mire, usted tiene una leucemia amiloide crónica, ordénese porque usted va a tener unos 3, 4 años de vida buenos y después va a tener muchos problemas de salud. Y después va a evolucionar a una leucemia aguda. Y eso era así como de rutina casi. Sin embargo, con los años apareció un tratamiento que son los inhibidores de tirosina quinasa, que los podemos ver desde acá, desde el año 2000. El imatinib, el dasatinib, el nilotinib, y aquí también ahora hay bosutinib y ponatinib. Y esto es lo que teníamos antes: arsénico, irradiación esplénica, busulfán, hidroxiurea, trasplante. Todo esto se intentó hasta que apareció los inhibidores de tirosina quinasa. Y el primero, que es el imatinib, fue aprobado por la FDA en mayo del 2001. ¿Y qué característica tiene que lo hace tan interesante? Dos cosas. Uno, su mecanismo de acción, cómo funciona. Y dos, que es realmente, es el fármaco que ha sido aprobado más rápido por la FDA. Porque la verdad es que de tener paciente enfermo, tenía paciente sano. ¿Cómo funciona? ¿Se acuerdan que hablamos que se produce una proteína que no existe, que se llama BCR-ABL? Lo que hace el imatinib es que se pega a esta proteína y esta proteína deja de funcionar. Y al dejar de funcionar, mi paciente tiene un hemograma normal. Solamente miramos el hemograma y no solamente miramos los cromosomas, miramos la biología molecular y buscamos con exámenes específicos a ver cuántas veces puedo encontrar esta mutación. Y hablamos que un paciente tiene una respuesta molecular profunda, vale decir, es prácticamente indetectable cuando tiene de 4 hacia abajo. Ahora, desde que aparecieron los inhibidores de tirosina quinasa, los pacientes tienen una sobrevida prácticamente normal. Obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría de los pacientes tienen una vida absolutamente normal. Desde el punto de vista práctico, es una persona sana que tiene que tomar un remedio para mantenerse sana. Y de hecho es tan así que ahora hay una serie de estudios que demuestran que hay un porcentaje de estos pacientes que después de a lo menos 5 años de estar tomando el fármaco, si cumplen una serie de requisitos bastante estrictos, incluso se le puede suspender la terapia. La leucemia linfática crónica es una enfermedad bastante interesante porque es la leucemia más común del occidente y tiene una baja incidencia, vale decir, tenemos pocos casos por año. Sin embargo, tenemos muchos pacientes porque la verdad que es una patología que es muy, muy crónica y muchos de los pacientes ni siquiera requieren tratamiento. Y uno dice, mire, usted tiene una leucemia linfática crónica, va a tener que estar siempre en control, pero no necesariamente va a haber que tratarlo. Este dibujito a mí me gusta mucho y es para explicar un poco el origen de la leucemia linfática crónica. La leucemia linfática crónica viene de los linfocitos, que los vimos al comienzo, y de los linfocitos B. Son linfocitos B que son naive. ¿Qué quiere decir eso? Vírgenes, que no han sido expuestos a las dificultades de la vida. Vale decir, no han sido expuestos a infecciones. Y por algún motivo empiezan a proliferar. ¿Cómo lo tratamos? La verdad es que quiero ser súper clara en el sentido de que la gran mayoría de los pacientes no requiere tratamiento. Hay un porcentaje que sí lo va a requerir y para esos pacientes existe una serie de alternativas terapéuticas. Pero muchos pacientes solo se pueden observar. Además que en general, esta es una enfermedad del adulto mayor. El adulto mayor es el que generalmente tiene linfática crónica y por lo tanto además uno tiene que ser prudente con la terapia que da. Este es un caso que puede convertirse en que los cuidados del sacristán mataron al señor cura. Uno debe ser prudente en los tratamientos que da. ¿Por qué? Porque podemos tener pacientes muy mayores
con esta enfermedad. Yo controlo un caballero de 85 años y no requiere tratamiento, solo lo controlo. Como pueden ver, a lo largo del tiempo ha habido una serie de terapias que se han ocupado para este tipo de pacientes y hemos ido evolucionando lentamente desde quimioterapias endovenosas a terapias orales, como el lebrotinib, el acalabrutinib y el venetoclax. Creo que con eso termino. Yo sé que es un tema complejo. Esta es una pincelada para que sepan más o menos dónde moverse y qué significa cuando su médico habla con ustedes. Quedo abierta a cualquier pregunta. Muchas gracias. Quería darle las gracias a Cristín por su presentación. La verdad que es sumamente complejo, las patologías son extensas y bueno, es un mundo en el cual no quisiera saber mucho como lo que saben ellos. En realidad es un área tremenda, Cristín, te felicito. No, no todos son especialistas así como tú y un grupo selecto de profesionales. Y les agradecemos, por supuesto, que nos sigan llegando preguntas en el chat. Hemos tenido algunos problemas técnicos, como ustedes pueden ver, no siempre sale perfecto, por eso que somos así y tenemos la posibilidad de poder pasar por este tipo de cosas. Eso es lo lindo de la tecnología. Oye, bueno, contarles de que ahora vamos a la sesión de preguntas y gracias a que Claudia también está con nosotros en este momento, vamos a ir inmediatamente a aquello. Quiero dejar entonces las primeras preguntas que yo les envío. Vamos a ir inmediatamente para que las revisemos. Que es en relación con lo siguiente, que pregunta Marisa Torres. Dice, ¿las ISAPRES pueden subir el costo del plan a personas con leucemia crónica para por tener este diagnóstico? Claudita, yo creo que te voy a tirar esa pregunta. No, la verdad es que no es que el plan se suba a causa o consecuencia de estar cursando la leucemia crónica. Los procesos de alza de planes tienen que ver con otras cosas, no necesariamente con eso. Ya, lo que sí es un concepto que es conocido en las ISAPRES es la prima GES. La prima GES es un valor X por el acceso a las GES, pero eso también tiene que ver, el alza de la prima GES también tiene que ver con otros factores y es un alza global que es estudiada por otro tipo de factores y es una prima única para cada usuario, pero se sube para el plan, para todos los usuarios de ese plan. O sea, no tiene que ver con el hecho de estar cursando una enfermedad como la leucemia que se realice un alza en el precio del plan. El precio del plan ya está pactado y si la leucemia ocurrió mientras está la vigencia de ese plan, no aplica alza por la enfermedad. Podría aplicar porque justamente toca alza de plan, pero no precisamente para estar cursando la leucemia. Gracias, Claudia. También nos llega una pregunta de Verónica que dice relación con las canastas GES que mencionó la señora Claudia. ¿Cada cuánto tiempo se actualizan y quién toma las decisiones respecto a esa actualización o priorizaciones en los tipos de tecnología que utilizan en el tratamiento de esta leucemia? Yo creo que igual va para las dos, Cristina, pero Claudia. Yo le hablo del plazo y la doctora le dice desde cuándo no se actualiza, ¿le parece? Ya, ok, dale. No, dísele. En términos generales, el decreto se está actualizando a aprox cada 3 años o cuando el ministerio determine. Ya el ministerio podría adelantar ese plazo o retrasarlo en caso de que exista algún inconveniente, necesite aplazarse por los estudios que se realizan. Cuando se hace una actualización del decreto, eh, una mesa técnica define, digamos, todo lo que va a actualizar y en base a ciertos estudios o a ciertas conversas que he tenido con otros organismos del Estado, básicamente con la gente que tiene que ver con el financiamiento, Hacienda y otros ministerios, pero quien toma la decisión de actualizar es el Ministerio de Salud, ¿ya? Y el Ministerio de Salud puede decidir o adelantarlo o aplazarlo. Obviamente estos estudios tienen que ver con varios factores: costo, eficiencia, en fin, nuevos tratamientos que deseen incorporarse, etcétera. Perfecto. Cristín. Las canastas de leucemia no han sido actualizadas hace mucho tiempo. En general, las canastas hematológicas no han sido actualizadas hace mucho tiempo porque fueron una de las primeras. Eran canastas así, pero pilete. Era lo mejor que había en ese momento. Y
Por eso yo creo que se ha ido postergando, porque como eran unas muy buenas canastas, no era necesario actualizarla tan encima. Pero yo creo ya que pronto debiese estar hablándose de una nueva actualización de nuestras canastas. Voy a hacer la pregunta de rigor. ¿Desde cuándo que no se actualiza? Wow, No me acuerdo exactamente, pero definitivamente más de 5 años. 5 años. ¿Y la tecnología en esos 5 años, tú mostraste que había avanzado? Hablaste de una indicación Sí, ahí. pero en general, como las canastas eran muy buenas, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica está cubierto el imatinib, el nilotinib y el dasatinib. Y las otras dos tirosinquinasas, que son el bosutinib y el ponatinib, no se han ingresado porque al momento que se hizo esta canasta, esos fármacos no estaban en Chile y ahora están. Y lo más probable es que se actualice porque además no tienen diferencia de costo. Todos Oye, los inhibidores de tirosinquinasa cuestan básicamente lo mismo. mira, nos soplan por ahí en el mismo chat que desde 2012. Ah, ya. Yo sabía que era más de... Claro, estamos hablando de un poquito más de 5 años. Pregunta viene Andrés. Bueno, él dice, doctora, ¿qué pronóstico tienen las leucemias? Hablemos de las que tienen más prevalencia. Ya. La leucemia linfática crónica es incurable, pero es más probable que uno se vaya a morir de viejo que de la leucemia. Por lo que conversábamos, la gran mayoría no requiere tratamiento. Y en general, yo le digo al paciente, como usted es viejito, su leucemia es viejita. ¿Ya? Y va lentito, lentito. Obviamente hay un porcentaje de pacientes que tienen un comportamiento más agresivo, pero esos son los menos, no los más. Cuando uno tiene una linfática crónica, lo más probable es que se va a morir de otra cosa, no de la linfática crónica. La leucemia mieloide crónica, en estricto rigor, aún no puede ser considerada una patología curable, pero con la terapia, por lo menos entre el 86 y el 90% de los pacientes viven una vida un sano que toma remedio. Perfecto. Todos los días. Las leucemias agudas son todo o nada. Me curo, ya sea con distintas terapias y eventualmente un trasplante de médula, o mi enfermedad es refractaria y a pesar de las terapias no me sano. En cuyo caso, evidentemente, voy a fallecer de la enfermedad. Tú me contabas el otro día que no siempre eres agudo. O sea, que son momentos de ser agudo. No es que sea una enfermedad No, permanentemente aguda. no, la leucemia aguda tiene un comienzo y un fin. Eso, Tiene un comienzo y un fin. Y si me curo, me curé. correcto. Por eso digo, es todo o nada. Evidentemente me puedo curar y después recaer, pero es un tratamiento que es finito, es por un periodo de tiempo. Bueno, Andrés también pregunta a propósito de lo mismo y dice, ¿y los tratamientos entonces que tenemos son curativos? Bueno, ahí depende Sí, obviamente del son tipo. correctos, es decir, son de intención curativa, Ya. porque se dan con la intención de curar, pero no necesariamente va a resultar. Y lo otro que aquí quiero detenerme es que los tratamientos de la leucemia aguda son extraordinariamente agresivos. Por lo tanto, no toda la gente es candidata a recibir el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento puede ser peor que la enfermedad. Por lo tanto, uno hasta cierta edad siempre trata, pero sobre cierta edad, si el paciente tiene, por ejemplo, problemas importantes al corazón, si tiene problemas importantes al riñón, si tiene problemas importantes al hígado, la idea de tratarlo con intención curativa cambia a darle la mejor calidad de vida. Mira, tenemos también preguntas, Germán hace varias preguntas, voy a ir leyéndolas de a uno, entonces dice y nos repite, dice, ¿Lisapre puede aumentar el costo del plan durante el tratamiento de leucemia mieloide crónica? Repetimos que no, pues Claudia, tú No a causa o estamos en el consecuencia de punto. estar, sí, no a causa o consecuencia de estar cursando la enfermedad. Tiene que ver con otros factores. Pues justo se cumple la vigencia para el alza de la prima, se cumple la vigencia para el alza del plan,
otro tipo de factores, agrega una carga justo en el momento en que está cursando, o sea, son otros factores externos que no tienen que ver con la leucemia. O sea, no te puedo subir el precio porque estés cursando una enfermedad. Esos son otros los factores de cálculo de la nueva Son tarifa, otros, son otros o de factores la de nueva cálculo prima. de la alza de plan. Sigue ejecutándose el valor del plan mientras yo estoy cursando la enfermedad. Obvio, si yo estoy cursando la enfermedad mientras mi plan está vigente con la prima, con el valor pactado. Germán también nos pregunta, esto me imagino que va para ti, Cristín, respecto a la leucemia amiloide crónica y Jabur y Cartagena 2020. Dice, Dasatinib reporta, claro, una sobrevida que reporta Dasatinib es de hasta 10 años. ¿Se conocen nuevos reportes? La verdad es que cuando uno habla de la sobrevida son los estudios que se hicieron de las cohortes originales que las fueron siguiendo. Ah, ya, Entonces, esas cohortes las estudiaron por 10 años. Y la verdad, y de esos 10 hay 89% que está vivo. Pero ahí lo que uno tiene que buscar, más que estudio de investigación, es real world data. perfecto. Bueno, Germán aquí está bien, bien técnico con sus preguntas, así que voy a tratar de traducirte a Germán, ¿no? Porque la doctora no lo ve, yo estoy aquí leyendo. Le dice, ¿qué consecuencias tienen los rearreglos 17Q10 menos 7 del 7Q and 3Q26.2, habiéndose ya diagnosticado leucemia amiloide crónica por la translocación Q9-22? Ya, la translocación 922 es la translocación que define a la leucemia amiloide crónica. Toda persona que tiene una leucemia amiloide crónica tiene la translocación 922, porque es diagnóstica para la leucemia amiloide crónica. Los Perfecto. pacientes que tienen leucemia amiloide crónica pueden tener, y esto voy a ir muy somero porque si no vamos a estar hasta el día del juicio final, pueden tener lo que se llama una evolución clonal. Aparte de la 922, yo puedo tener otras cositas. Le puedo ir agregando cosas al tema. Y esas, en general, algunas de esas no tienen significancia y otras se asocian a una probable mayor resistencia al tratamiento o eventualmente a un peor pronóstico. Oye, una pregunta para ambas porque también me interesa que conversemos un poco del cuidado del paciente oncológico y respecto a aquello, Cristín, por un lado, es más delicado desde el punto de vista de las leucemias, que es el que requiere más cuidado, más atención, ya sea de un familiar o de cuidados paliativos si es necesario, o cuidados continuos que también se llaman, ¿no? Y si también respecto de las garantías GES, Claudia, un tercero puede ir también y solicitar o reclamar o pedir las garantías por el paciente. Lo primero para ti, Cristian, después vamos con la pregunta. El paciente más frágil es el paciente que tiene una leucemia aguda. ¿Por qué? Porque es un paciente que está recibiendo quimioterapias altamente intensivas y es un cristalito, como decía mi abuelita. Mi hijita hacía un cristalito este niño. Es un cristalito. ¿Por qué? Porque está recibiendo quimioterapia altamente intensiva que le deja la médula ¡fum!, en cero. Son más propensos, por lo tanto, a infecciones e infecciones por cosas que normalmente nosotros no nos daría. Por ejemplo, hongos. Dentro de las leucemias agudas, la leucemia mieloide aguda en general es siempre hospitalizado porque son quimioterapias muy intensivas y el paciente se hospitaliza y se mantiene con transfusión, manejo de infecciones hasta que mejora las defensas y ahí se puede ir a la casa y en general está bastante bien. Las leucemias linfoblásticas agudas, salvo cuando recién parten y algunos puntos por ahí en el protocolo, en general se pueden, cuando el paciente tiene buena tolerancia obviamente, hacer en forma ambulatoria, ir recibiendo la quimioterapia. Evidentemente eso depende de cada paciente, hay pacientes que no lo toleran ambulatorio, pero es por lo menos desde el punto de vista teórico posible darle la quimioterapia en forma ambulatoria. Y por lo tanto, si bien en el día a día, a lo mejor, están más expuestos porque son pacientes que tienen más libertad durante este proceso y también tienen que ser súper cuidadosos. Y que hablar ahora del tema del COVID. Bueno, eso te iba a Pero preguntar también, sí, importante. ¿Qué pasa con eso con ellos? Porque están
Lo primero que se habló, me acuerdo, cuando empezó el tema del COVID, cuando nosotros nos interesamos por el asunto, bueno, ¿qué pasa con el paciente oncológico? Fue la declaración de la Sociedad de Hematología respecto de la vacunación, su pusión en las listas prioritarias, pero también existía toda esta duda, y creo que hasta el día de hoy, de qué tanto iba a beneficiar o no una vacunación al paciente oncológico. Ahora, no es en ningún momento la vacuna les va a hacer mal, y de hecho la única contraindicación para poner la vacuna es que el paciente esté con las defensas, con los neutrófilos muy bajos. Correcto. Sin embargo, como son pacientes cuyo sistema inmune le hemos dado como bombo en fiesta, necesariamente al ponerle la vacuna va a hacer los anticuerpos que tiene que hacer. Claro. Por lo tanto, a un vacunado es un paciente que tiene que ser muy cuidadoso y tiene que resguardarse. Claudita, te preguntaba también porque este asunto del paciente que es más cristal, por llamarlo de alguna manera, más delicado, el tema de las garantías, cuando no puede hacerlas él directamente, personalmente, incluso a veces ni siquiera a través de la plataforma, una tercera persona puede hacerlo, ¿cierto? Sí, efectivamente, la reclamación la puede hacer el beneficiario o un tercero en su representación. No, en términos de ISAPRE no podría decir a ciencia cierta si les piden algo adicional o no. Puede ser que les pidan un poder simple, no más que eso, que en verdad un poder simple es un papel escrito a mano con, digamos, a mano alzada. Pero sí puede hacer la reclamación un tercero, y sobre todo en tiempos de pandemia, mayor aún, estas posibilidades, tanto presencial como online. Eh, en el sistema privado, incluso algunos terceros pueden también activar canastas, podría hacerse algún tipo de gestión. El sistema público, como las canastas para FONASA se activan, digamos, solita con la atención de los pacientes, pero lo que es reclamación, perfectamente lo podría hacer un tercero, sobre todo en este periodo de pandemia, que entendemos que son una población de riesgo que debe estar a resguardo en su casa. Oye, bueno, les mandan felicitaciones, saludos aquí la María Leaderio Palacios. Te mando muchos cariños, Cristín, fundada Respuestas, dice. Eh, y también nos llegan ahí de Rebeca, que también nos dice, se pasaron, muchas gracias. Oye, ha sido una jornada un poquito accidentada, pero igual muy provechoso, porque bueno, como ustedes saben, todo queda guardado en repositorio de video, así que vamos a editar nuestros chascarros del camino para que quede parejito. Y como siempre le damos las gracias a todos los quienes se han conectado, que son varios en realidad a través de nuestra plataforma de Face y ahora en este streaming, y felices de poder seguir ayudando, educando, orientando a los pacientes. Les repetimos que está disponible, como siempre, www.cáncer responde para aquellos pacientes que necesitan apoyo y orientación, sobre todo ahora que han sido de alguna manera postergados producto de la pandemia, tanto el diagnóstico, el tratamiento como los seguimientos. Ahí está el equipo nuestro de Cáncer Responde para ayudarlos con la colaboración siempre experta de personas como Cristín o de Claudia, que están ahí atentas a nuestras preguntas. ¿Ah? Oye, gracias de todo corazón a todas, a todos. Claudita, un placer. Muchas gracias. Vamos a seguir molestándote. Cristín, de la casa, está en esta y en muchas otras cosas que está haciendo la Fundación. Así que empujando con esa fuerza on fire que la caracteriza. Cariños, muchas gracias y nos vemos en una próxima jornada de Fundación Cáncer Vida que ya viene la próxima semana con otro tema muy interesante. Abrazos para ambas. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Gracias.